Bien, esta semana vamos a comenzar un tema nuevo. Como bien pudieron ver en el título, son rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿no? Entonces, cuando ocurre que tenemos dos rectas paralelas y que la corta otra recta, la cual la podemos llamar secante o transversal, podemos ver que se conforman distintos ángulos, ¿no? Por empezar, vamos a ver que a cada recta le podemos poner un nombre y siempre se van a nombrar con una letra mayúscula, en este caso se llaman A, B y T, pero pueden ser cualquier letra, y podemos ver que se conforman estos ángulos que están acá entre colores. Como vemos acá en rosa se escribe A paralelo a B y T transversal. Y las voy a numerar solamente para poder ordenarlos y para poderlo ver un poco más claro. Dentro, ¿sí? Entre las paralelas me quedan los ángulos internos como 3, 4, 5 y 6. Estos ángulos son los ángulos internos. Y los ángulos externos van a ser 1, 2, 7 y 8. Vamos a empezar a clasificar los distintos pares de ángulos. Hasta ahora venimos trabajando siempre con ángulos con alguna clasificación que están dentro de la misma circunferencia, si eran opuestos por el vértice, si sumaban 180 grados, si sumaban 90. Bueno, ahora vamos a buscar alguna relación entre los ángulos de esta circunferencia y de esta de acá abajo. Podemos ver. Los ángulos correspondientes son aquellos pares de ángulos que no son adyacentes. ¿Qué significa? Que va a ser uno de este sector y otro de este sector de acá abajo, que están del mismo semiplano respecto de la secante. ¿Qué significa esto, estar del mismo semiplano? Significa que están del mismo lado de la recta, o va a estar de este sector o van a estar de este otro lado. Y después me menciona que va a ser uno interno y otro que es externo. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Si necesito un ángulo que es interno y otro que es externo, puede ser el ejemplo de 1 y 5. 1 y 5, los dos ángulos que son naranjita claro, ¿sí? Es uno externo y uno interno. Otro par que también van a poder ser correspondientes son 4 y 8. Otro par, 2 y 6. Y por último, 3 y 7. Estos ángulos tienen en común que son iguales. Si los observamos, 3 y 7, 2 y 6, 1 y 5, como mencionamos, significa que son iguales. ¿Qué quiere decir? Que van a medir exactamente lo mismo. Vamos a ver la segunda clasificación, que son los ángulos alternos. Los ángulos alternos son los pares de ángulos que pueden ser internos o externos y que no van a ser adyacentes. Que no sean adyacentes significa que no estén continuos y que además estén en distintos semiplanos respecto de la secante. Vamos a ver los ejemplos. Pueden ser ángulos alternos internos, entonces en ese caso los pares que corresponderían son 4 y 6. Y el otro ejemplo podrían ser 3 y 5. Estos ángulos cuando son alternos internos significa que miden lo mismo. Un ejemplo, si 3 midiera 120 grados, 5 también mediría 120 grados. Ahora vamos a ver los ángulos que pueden ser alternos externos. Y los alternos externos pueden ser 1 y 7 y 2 y 8. Estos ángulos o estos pares de ángulos también van a ser iguales. Si 1 mide 150 grados, 7 mide 150 grados. Vamos con la tercera clasificación.
Los ángulos que son conjugados son los pares de ángulos que también pueden ser internos o externos y que están en el mismo semiplano respecto de la secante. Ya mencionamos que estar del mismo semiplano significa estar del mismo lado de la recta, ¿sí? Todos del lado de izquierda o todos del lado derecho. Veamos los ángulos que son conjugados internos. Conjugados internos pueden ser 4 y 5 o 3 y 6. Y estos ángulos que son conjugados internos, ambos son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Un ejemplo claro es que si 3 mide 150 grados, 6 obligatoriamente tiene que medir 30 grados, porque entre los dos tienen que sumar 180. Pero yo antiguamente dije, pueden ser conjugados internos o conjugados externos. Acá solamente mostré cuáles son los internos. Los externos pueden ser 1 y 8 o 2 y 7. Vamos a ver un ejemplo. Teniendo como dato a delta, tengo que averiguar el resto de los ángulos, ¿sí? Epsilon, omega, alfa, pi, lambda. Entonces, voy a observar lo siguiente. Delta y pi, que es mi primer ángulo, delta y pi están entre paralelas. ¿Qué significa? Que son ángulos que son internos. Y dentro de la clasificación que recién mencionamos, si están dentro del mismo lado del semiplano, como ocurre en este sector, son conjugados internos. ¿Qué significa? Que ambos van a sumar 180 grados. La cuenta correcta sería hacer 180 menos 108 grados 26 minutos, y eso me daría por resultado cuánto mide epsilon. Pero en nuestra consigna pide justificar. Entonces, justificar es explicar cuál es justamente la clasificación que corresponde a la relación entre delta y epsilon. Y en este caso podemos decir que son conjugados internos con delta. En el caso de omega, omega está al lado de delta. Y como están al ladito, si recuerdan, podemos decir que son suplementarios o que son adyacentes. Por lo tanto, a 180 también le voy a restar los 108 grados 26 minutos y me vuelve a dar 71 grados 34 minutos. Nuevamente la justificación va a ser que delta y omega son adyacentes, por estar uno al ladito del otro. Vamos a ver qué ocurre con delta y lambda. Delta y lambda son opuestos, ¿sí? Están enfrentados. Entonces, si recordamos nuestra clasificación, como están dentro de la misma circunferencia, puedo justificar que son iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces, lambda va a medir lo mismo que delta, 108 grados 26 minutos, y lo justificamos por opuestos por el vértice. Debo comparar delta y pi, pero en este caso, delta y pi, si nosotros observamos la clasificación que mencionamos antes, no tiene ninguna relación, pero sí podemos relacionar a pi con epsilon, que está enfrente. Por lo tanto, podemos decir que son opuestos por el vértice con epsilon, que ya lo justificamos por conjugados internos. Y por último, debemos relacionar a delta con alfa. Delta y alfa, según la clasificación que mencionamos antes, están del mismo semiplano. Y si observamos son iguales, y al ser iguales podemos decir que son correspondientes. Al ser iguales, en este caso va a medir lo mismo que mencionamos antes.